Para discutir este y otros temas como Venezuela, invitamos al senador demócrata Bob Menéndez. Él nos acompaña vía satélites desde Washington, D.C. Senador, muchas gracias por estar con nosotros y quiero hacerle la primera pregunta tratando el tema de lo que ha dicho esta semana la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Nielsen, en el Congreso, cuando calificaba lo que está pasando en la frontera de crisis real, grave y sostenida. ¿Usted lo ve así? No, lo que tenemos es una situación humanitaria de ciudadanos del Triángulo del Norte huyendo violencia, crimen y otras condiciones que no son sostenibles. Y lo que debemos hacer es no crear una emergencia ficticia en la frontera del sur, pero actualmente crear iniciativas para ayudar a esos países en el Triángulo del Norte para llegar a la raíz de la situación que encontramos con la crisis humanitaria que existe. Se habla mucho de estadísticas y la realidad es que si uno mira el cuadro comparativo de los últimos años, el tema de la inmigración por la frontera sur ha bajado permanentemente. Sin embargo, se está utilizando por la administración una cifra reciente que habla de un comparativo de este febrero con febrero del año pasado, donde se dice que hay un aumento. ¿Cómo analiza usted esa cifra? Bueno, sin duda, si miramos en un tiempo más razonable, cruces fronterizos han reducido dramáticamente. La administración, como en cualquier tema, está usando un momento en la historia recién para tratar de crear la imagen de una crisis, pero hubieron una serie de ex oficiales de seguridad nacional que bipartidariamente dijeron que no hay una crisis en la frontera y que la declaración de una crisis por el presidente es completamente no basado en la realidad. Así que esta es la administración que tiene una política anti-inmigrante que ha causado parte del problema de que tenemos por la falta de permitir personas que están buscando asilo de poder presentar sus casos de asilo, y ellos son los que están creando la crisis que existe, en el sentido una crisis humanitaria, pero no de seguridad nacional. Una de las cifras tal vez más dramáticas que también se conocieron esta semana es ese número de 471 padres que fueron separados de sus hijos, deportados sin sus hijos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se puede hacer ante un caso como este? Bueno, es condenable lo que ha hecho la administración, primero la separación de familias en la frontera, la separación de niños de sus madres, la deportación de padres y madres sin sus hijos, la falta de documentación de dónde están esos niños, el cuidado de esos niños que han sido separados de su familia. Es una infamia lo que la administración ha hecho en este caso, y tenemos que seguir insistiendo desde el Departamento de Seguridad Nacional, desde la administración, en todos los ámbitos, y tenemos que tener consecuencias, sobre todo como el Congreso controla el presupuesto del gobierno federal, usar ese poder para crear consecuencias a la administración del presidente Trump para que no continúe esta política inhumana. Y todo esto nos lleva sin duda a la discusión de la emergencia nacional decretada por el presidente. Y se habla de la posibilidad de que en el Senado haya suficientes votos para rechazar esa emergencia. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo creo que existen los votos en una forma bipartidaria para rechazar la declaración de emergencia que el presidente quiere declarar. Esto es solamente el presidente tratando de anular el poder que el Congreso tiene de determinar para qué propósito se van a usar dineros federales y cuánto dinero federales se van a usar para cualquier propósito. Él quiere eliminar ese poder. Ese es un poder que existe adentro de la Constitución de los Estados Unidos. Es uno de los poderes de crear una parte igual a la parte legislativa con un contrarresto a la parte ejecutiva. No podemos permitir el presidente
que vaya a violar la Constitución y que vaya a tratar de disminuir los poderes legislativos, porque si empezamos en esa vía, estamos en una vía donde lo cual ya lo que no tenemos es una democracia, lo que tenemos es una dictadura. Senador, no puedo dejar de hablar con usted del tema de Venezuela. Y a propósito de esos acuerdos bipartidistas, entiendo que también hay un acercamiento entre demócratas y republicanos para buscar de alguna manera un estatus de protección para los migrantes venezolanos que han llegado acá en condición de refugiados. ¿Esa es una posibilidad real en este momento? Yo espero que sí. Mis esfuerzos para tener legislación que permite el TPS, el estatus temporal protegido para los venezolanos que están aquí, debe ser no solamente un esfuerzo bipartidario, debe ser un esfuerzo que actualmente es aceptado por el presidente Trump. El presidente Trump ha hablado mucho de los venezolanos. Esto es una forma concreta en la cual puede ayudar a esos venezolanos que están aquí para que no tengan la inquietud que voy a ser deportado a un país donde puedo perder mi vida, pero que paso mi tiempo aquí no solamente en una forma positiva, pero pensando de cómo voy a reconstruir mi país cuando regreso a Venezuela. A propósito del presidente interino Juan Guaidó, después de su regreso al país, donde había muchas expectativas sobre cómo podría reaccionar el régimen de Nicolás Maduro, finalmente él se encuentra en el país, no se ha hecho ningún tipo de actividad en su contra hasta el momento que estamos hablando. ¿Cómo interpreta usted lo que ha pasado con ese regreso y esa actitud que asumió el régimen de Nicolás Maduro frente a esa situación? Bueno, yo creo que enseña de que el apoyo de la comunidad internacional, más de 50 países, no solamente de este hemisferio, pero de Europa y otros lugares, es un poder muy importante para respaldar al presidente Guaidó, para crear un sentido de seguridad. El mundo está mirando a lo que pasa en Venezuela, está mirando a cómo Maduro se está comportando y ha enseñado la dictadura que es, no permitiendo asistencia humanitaria. Crearle cualquier daño a Juan Guaidó actualmente fuera una condenación no solamente internacional, pero tuviera consecuencias severas internacionalmente. Cuando usted habla de consecuencias severas, ¿hacerle algo a Juan Guaidó abriría las puertas para una intervención militar? Abriría las puertas internacionalmente de internacionalizar las sanciones que los Estados Unidos tienen en contra del régimen de Maduro, y si esas sanciones se internacionalizan con otros países del hemisferio, con la Unión Europea, las consecuencias serían enormes para Maduro y también para esos del ejército. El ejército generales tienen que entender, si ellos quieren tener un futuro en Venezuela, si no quieren que esas sanciones les persiguen en todas partes del mundo, pues no pueden tener sangre en sus manos y tienen que reconocer el presidente legítimo de Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿Usted descarta una intervención militar? Tuvimos una vista sobre Venezuela en el Comité de Relación Internacional del Senado, del cual yo soy el demócrata de más rango. Todos los testigos de la administración descartaron una intervención militar. Aquí la única intervención militar que existe es la de Maduro y su ejército en contra de su pueblo. La única forma que va a haber sangre en Venezuela es por Maduro y el ejército y las colectivas que él ha creado. La única forma en que el pueblo de Venezuela vea una intervención es la que tiene Cuba ayudando al régimen de Maduro y Rusia ayudando a Maduro económicamente. Esos son países que están interviniendo en el bienestar del pueblo de Venezuela, no los Estados Unidos. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ti.